periodismo investigativo. Son las 6 de la mañana de este miércoles 1 de agosto de 2018. 1 de agosto. Ya viene, señores, el 7 de agosto. El 1 de agosto de 1819 Bolívar estaba haciendo sus operaciones donde se demostró uno de los grandes estrategas y tácticos del mundo militar de su tiempo. Después de la batalla del Pantano de Vargas, los movimientos de Bolívar fueron magistrales y ya llega Boyacá, ya llega el 7 de agosto, el día de la independencia. Ese día lo vamos a saludar con especial beneplácito. Nunca fue tan bienvenida la independencia de Colombia como este próximo 7 de agosto. El diario El Tiempo trae 5 razones por las cuales crecerá mejor la economía en lo que queda de este año y en el año entrante. Señores del Tiempo, señores economistas, todas esas razones se contraen a una sola que ustedes no quieren decir. La economía va a crecer, va a mejorar porque se va Santos, se van ustedes, y eso es lo que el país celebra, y esa es la confianza que llega, y esa es la expectativa que tienen los colombianos. Se va Santos y llega Duque. Esa es la razón por la cual crecerá la economía colombiana. La última encuesta de Jan Haas es la despedida. Esta encuesta es particularmente importante porque se viene haciendo hace mucho tiempo, porque tiene un mismo patrón de análisis, porque es hecha por la mejor encuestadora del país. Y entonces nos van a contar con cuál popularidad se va Santos, cómo deja la economía según la sienten los colombianos, cómo deja la expectativa de empleo, cómo deja su cuento de las FARC y cómo deja su cuento del ELN. Los colombianos tenemos opinión. Santos dice que es que él sacrifica su popularidad por el bien de la patria. ¡Ay, Dios mío bendito! La encuesta Jan Haas. La iniquidad contra el presidente Uribe, examinada por un jurista. Hablaremos hoy, Dios mediante, con el doctor Jaime Lombana sobre estos temas y sobre la iniquidad de la Corte Suprema de Justicia. Está circulando por ahí en redes una muy buena disertación del doctor de la Espriella sobre ese tema y sobre la Corte Suprema de Justicia, la del cartel de la toga, la de estos hombres que realmente sorprenden, entre otras, por su ineptitud, por su ineficacia, pero además por su ignorancia, por su supina ignorancia del derecho. No pasan de malvados, no pasan de ahí. Cartagena no puede ser víctima de turismo sexual. Madame y el israelita. Y ya vamos descubriendo una de las razones para el crecimiento del turismo a Cartagena, o la razón principal. Nos convirtieron en el objetivo del turismo sexual. Las niñitas de 12, 13 y 14 años de Cartagena son el atractivo para los turistas. Esta no es una infinita vergüenza. No es una infinita vergüenza de Colombia. Que esto era a ojos vista. Ayer un noticiero pasaba reporte a toda la gente de Cartagena y decía, pero si esto es así, esto es desbordado, y esto es junto al reloj, y esto es en tal sitio y en tal calle y todo, y a la vista de todo el mundo. Las muchachitas de Cartagena sirviendo de pasto de los nuevos turistas que llegan a Cartagena. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! No hay derecho. La policía colombiana condecora a un líder mundial de cienciología. La cienciología es una religión y es o una secta, o como ustedes la quieran llamar, y la policía colombiana la condecora.
Y a ver, ¿esto cómo es? Pero ¿qué es lo que está pasando con la policía nuestra? ¿Y qué está pasando con las fuerzas militares? Y el ministro de Defensa no tiene ni idea. Pues es que, Ave María, ministro de Defensa, lo que tenemos, lo que hemos tenido, lo que va a dejar este gobierno de ejército. Y están diciendo, y de fuerzas militares y de policía, y están diciendo por ahí que la cúpula militar va hasta diciembre. Va hasta diciembre. Lo que hay detrás de eso. Muy bien. Pero, en fin. Y entonces ya los investigadores, porque son muy buenos los investigadores que tenemos, descubrieron que los asesinatos del Tarra, las 9 personas que mataron, eso está vinculado con el problema del narcotráfico. ¿Qué investigadores, Dios mío? A ese director de la policía hay que darle una condecoración. Hay que condecorarlo también como el mejor policía del mundo. Eso no se le había ocurrido a nadie, general. No se le había ocurrido a nadie. Usted es el primero que descubre semejante cosa. Que los muertos del Catatumbo son por cuenta del narcotráfico. Y los muertos de Tumaco son por cuenta de Guacho. De pronto, sáquenos esa declaración también para que nos acabe de sorprender con su originalidad y con su penetración. La mermelada en el Sena. La mermelada en el Sena fue descubierta por la Procuraduría. Y esto es la mermelada en todo. ¿Y eso qué significa? Eso significa más puestos, eso significa más empleos, y significa más ineficiencia, y significa más pobreza para los colombianos. Nos dejan un país en la ruina, con un gasto público desbordado. Y 10 parlamentarios ya fueron sorprendidos por la Procuraduría General de la Nación. ¿Y qué tal que sigan las investigaciones? ¿Qué tal que las sigan? Como qué tal, por ejemplo, que el señor Barceló, en lugar de dedicarse a perseguir de manera infame al presidente Uribe Vélez, nos contara en qué va la investigación por Fonsecón. Cuando los ministros de este gobierno, los amigos de ustedes, señores, se robaban 300.000 millones de pesos al año que debieron dedicarse al orden público y a la seguridad ciudadana. ¿Cuántos muertos hubo en Colombia por cuenta de que ese dinero no se destinó a lo que se debía destinar? ¿Cuánta gente atracada? ¿Cuánta gente robada? ¿Cuántos fleteos? ¿Cuántos lugares del país y de Bogotá, por ejemplo, para empezar por alguna parte, o de Medellín, no tienen cámaras, no tienen vigilancia, no tienen nada, porque la plata se la robaban para hacer política? ¿Dónde está la investigación, doctor Barceló? ¿Por qué no nos cuenta en qué va lo de Fonsecón? Apagón gigantesco en Caracas. Pero es que no tienen nada. Es que se les acabó todo, es que ni siquiera eso. Ya apareció Maduro diciendo que él es el responsable de todo porque los modelos económicos que pusieron en vigencia han fracasado. No, es que el modelo de robar fracasa siempre. Por eso el de Santos también fracasó, porque es un modelo montado sobre el robo, sobre el latrocinio. Eso no puede funcionar. Y entonces ya Maduro no tiene más remedio que decir, no, ¿quién fue el culpable? No fue la Santísima Trinidad, fuimos nosotros. ¿Y qué? Ah, bueno, fuimos nosotros. Y ahora Caracas se queda sin luz, no tiene agua, no tienen transporte, los vehículos de transporte no funcionan porque no tienen repuestos, y no tienen repuestos porque no hay dólares, y no hay dólares porque la plata se la robaron los boliburgueses, como la plata de Colombia se la robaron aquí los amigos, los enmermelados de Juan Manuel Santos. Jorge Enrique Vélez, presidente de la DIMAYOR, él es una persona muy capaz y muy seria, y llega a la DIMAYOR en el momento de uno de los escándalos más sonoros y más tristes de la historia del fútbol. Para las eliminatorias del Mundial, las boletas se perdían.
y entonces alguien las retenía para la reventa. Y como estaba asegurado el lleno del estadio y la gente pagaba cualquier cosa, iba de Bogotá, pues el viaje ¿cuánto vale el viaje a Bogotá a Barranquilla? Le pueden meter a una boleta que valía 60.000 pesos, 300.000 pesos, y no pasaba nada. Y esa plata se la robaban los directores del fútbol. En eso van las investigaciones, y eso lo dice el señor Robledo, de manera que el superintendente, de manera pues que qué tristeza el ambiente en el que llega Jorge Enrique Vélez a la presidencia de la DIMAYOR. La crónica de la W sobre el testigo que quisieron sobornar, Cepeda, Piedad Córdoba y Larita. Ahora pues nos van a denunciar también porque nos hicimos eco de las cosas que se dicen. Ya está prohibido por estos que lo amenazan a uno con el garrote de una justicia de la que ellos se sienten propietarios por decir las cosas que pasan. Y son cosas que pasan. Entonces, ¿cuántas personas se hicieron eco, por ejemplo, de las filtraciones que consiguió la señora de la W, la señora Dávila, sobre el amigo de Santos, sobre el jefe de su campaña, sobre Prieto? Pues infinidad. ¿Cuántas son las filtraciones que se han hecho en Colombia en los últimos meses y en los últimos años? Y filtrar es un deporte nacional, y los primeros que filtran son los magistrados de las Cortes. Y entonces, ahora pues, la amenaza. Entonces esto será contra Rugeles y será contra Fernando Londoño, que no dijo una sola palabra sobre eso. Aquí tenemos muy poco tiempo y seleccionamos nuestros temas. Y hay temas y personajes que no califican para estar en nuestras preocupaciones. Santos acelera normas para hacer imposible el desarrollo y condicionar al gobierno entrante. Señores, están dictando unas normas sobre los territorios ancestrales que le entregan el territorio nacional a las comunidades indígenas, porque ellas llegaron aquí primero. Entonces, ¿qué propone el señor Santos? ¿Que nos tiremos al mar? Los que no tenemos 100% de sangre indígena, pues que somos todos, este es un país mestizo. Y entonces no se podrá hacer minería, ni se podrá hacer desarrollo petrolero, ni se podrá hacer nada, porque son territorios ancestrales. Y uno se pregunta, ¿y para qué necesitan los indígenas tanta tierra si no la trabajan? Ah, para contemplarla. Perfecto. Contemplen la tierra de Colombia mientras el país no es viable económicamente. Eso es lo que propone Santos y lo quiere hacer a la carrerita, porque ese es un compromiso que tiene con sus amigos de las FARC, amigos y socios, para ser más exactos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos confía en que Norcorea cumpla con su plan de desnuclearización. Bueno, que siga confiando. Llegan a Hawái los restos de norteamericanos muertos en la guerra de Corea. Y dicen que va a tardar un tiempo su identificación. Imagínense ustedes. La guerra de Corea, para redondear, año 50 o 52 o 53 o 51, cuando estos americanos entregaron su vida peleando por la democracia del mundo. Eso hace 70 años. Y entonces, 70 años. Entonces haga el ADN y encuentre a los parientes y diga quiénes son. Bueno, buen trabajo. El milagro del avión de México. Se cayó el avión, 101 pasajeros. Hay 2 heridos en estado crítico. Hacemos votos por su restablecimiento. Eso es un milagro. La Virgen Guadalupana tuvo que ser la que intervino ahí. Pero nadie podría suponer que de ese avión salieran todos los pasajeros con vida. Facebook baja páginas con las que se quería interferir en las elecciones próximas en los Estados Unidos. En París también se le fue la luz al metro. En la región de Marais, en París,
se fue la luz y la gente se tuvo que bajar del metro y caminar por aquellos socavones en medio de aquella oscuridad para encontrar la salida. El general de la Guardia iraní, Ali Jafari, le contesta a Trump: Rouhani jamás se reuniría con él. Bueno, ya quedó pues la respuesta. A Trump le contestan los generales. Los bomberos ganan terreno en lucha contra incendios de California. Los bomberos, y dicho sea al oído del presidente Duque, los aviones que tienen capacidad para lanzar agua desde el aire en enormes cantidades. Presidente Duque, haga lo que no hizo Santos nunca. Consiga una flota de aviones que sea acomodable para luchar contra los incendios forestales y verá la cantidad de vidas que se economiza y la cantidad de bienes que se van a defender con ello. En California se le empieza a ganar la batalla a estos pavorosos incendios. Conversaron los generales de las dos Coreas. ¿Y qué pasó? ¿Qué conversaron? No llegaron a acuerdos sobre nada, pero conversaron. Esa es la noticia. Y Hoy en la Historia contaremos más sobre la solución final, uno de los episodios más vergonzosos y más duros de la humanidad, lo que se llamó también el Holocausto judío, como Himmler y sobre todo Heydrich, que dicen los historiadores era peor, más malo y más inteligente y más perverso que Himmler, produjeron lo que llamaron ellos la solución final para exterminar un pueblo entero, el pueblo judío. Vergüenza eterna para la humanidad, pero hay que recordar eso. Hay que recordar para no repetirlo, porque uno ve ahora los movimientos dicen que son de extrema derecha, que están en este instante haciendo papeles significativos en la política europea. Dios nos tenga de su mano. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 1 de agosto del año 18. Faltan 7 días y 7 noches para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. El hórrido gobierno del espurio comandante Santiago, quien se le robó las elecciones al doctor Oscar Iván Zuluaga en el pasado comicio. Mientras el diario oficial El Tiempo comete pronósticos sobre la expansión de la producción y habla de 5 razones que impulsan el crecimiento de la misma, y en primera página y encabezando, el director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, descalificó de plano presentada desinformación, cuando dijo que lo único que puede aumentar el optimismo es la salida del presidente bolivariano de las FARC, y con la salida del comandante Santiago se recupera el optimismo del estado de postración en que nos deja. En el último sondeo, por otro lado, en el último sondeo de Jan Haas, caen estrepitosamente los indicadores. Para el espurio presidente, el deterioro del optimismo sobre el futuro del país, que venía subiendo gracias al despilfarro descarado en publicidad mermelada en billonarias cantidades. La percepción. Esta encuesta, que es hecha por la mejor encuestadora del país, como lo acaba de relatar nuestro director, la aprobación presidencial está en un 22%, o sea que el 78% la rechaza. La aprobación del gabinete ministerial está en el 18%, o sea que la desaprueba el 82%. La paz con los socios del sátrapa. La desaprobación se refleja en un
75%. Desaprueban el progreso económico el 88%. El 11% lo aplauden frenéticamente. Doctor Londoño, pero el cínico presidente sostiene que todo lo que ha hecho es por sacrificar su imagen, mientras el despilfarro cunde. Sí, nos faltó hablar del desempleo. Los colombianos confían en encontrar un buen empleo en el 5%, me parece que es 5% de los colombianos. Los demás saben muy bien de primera mano que no habrá empleo en este país, porque Santos dejó la economía desfondada, porque aquí no hay perspectivas de nada. La única perspectiva buena es que él se va, y se va a Cárdenas. Siquiera. La razón del optimismo es que vienen Duque y Carrasquilla. Algo va de Pedro a Pedro. Bueno, en eso estamos. De manera pues que Jan Haas le da la despedida a Santos con una encuesta que los invitamos a mirar. La encuesta Jan Haas sobre las perspectivas de Colombia. Y el pesimismo en el país sigue siendo inmenso. Claro, porque se dedicó a robar. El 7 de agosto va a disminuir esa cifra afrentosa. Vanessa Araujo. Doctor Fernando, queridos. Perdóneme, Vanessa, es que todos los días nos preguntan por Montserrat. Les queremos decir que Montserrat está tomándose unas muy merecidas vacaciones y que regresará muy pronto. Para mediados de este mes de agosto esperamos tener otra vez a Montserrat con nosotros. Perdone, Vanessa, y adelante. Tranquilo, doctor. Buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Nicolás Maduro hizo lo impensable, reconoció el fracaso de su gestión económica. Los modelos productivos que hemos intentado hasta ahora han fracasado y la responsabilidad es mía, es nuestra. No podemos echarle la culpa a la Santísima Trinidad. Eso fue lo que dijo el mandatario en pleno cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, donde, como contábamos ayer, salió a relucir el descontento sobre lo que ha sido la gestión del mandatario desde su primer gobierno, asumido en el 2013. A pesar de la confesión inesperada, Maduro insistió luego en que en 2 años logrará la prosperidad económica para el país, por cuenta de las decisiones tomadas en los últimos días, como por ejemplo la eliminación de los 5 ceros a la moneda. Al parecer, el apagón y las manifestaciones de los chavistas antimaduro hicieron que el tirano cediera y reconociera su responsabilidad en el caos que vive el país. Somos responsables nosotros porque tenemos 19 años en revolución y ya somos responsables de lo bueno y de lo malo en este país, dijo en medio del Congreso, como lo comentábamos ayer, Freddy Bernal, exalcalde del municipio Libertador y actual coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. Pero además, ayer Caracas se quedó sin energía eléctrica. Había atascos por casi toda la ciudad, los semáforos no funcionaban, la gente se quedó atrapada en el metro, no funcionaban las líneas telefónicas ni el internet, y el aeropuerto de Caracas también tuvo que dejar de funcionar. El apagón también hizo lo suyo en el Congreso del PSUV. Y es que se fue la luz justo cuando Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente y vicepresidente del PSUV, anunciaba la reelección de Maduro como presidente del partido. Para muchos, el momento de oscuridad que obligó a frenar el Congreso, así como las críticas, pusieron al mandatario contra la pared. Aunque Maduro vuelve y habla de la culpa de Estados Unidos en lo que ocurre en Venezuela y menciona una guerra al sistema eléctrico, y además sus medidas para salir de la crisis, como quitar 5 ceros al bolívar, son simplemente ridículas, ya por lo menos dice que el modelo usado no funciona y que tiene responsabilidad en la crisis que vive el país vecino. Ya solo falta que Maduro se dé cuenta que el socialismo nunca funciona, así lo maneje el más santo de los hombres. El metro se queda atracado y hay que ver los buses. Y es que el cálculo, óigame Vanessa, es que el 80% del sistema de transporte de los buses y de los camiones y de los carros están parados por falta de repuestos.
Sí. No hay repuestos. Yo he leído, doctor, incluso cálculos de 90%, y hay que decirle a la gente que lo que nosotros decimos buses no son ni siquiera buses, porque ahorita lo que funciona en Venezuela son esos camiones como si fuera ganado la gente. Las perreras, como Eso, las perreras. lo llamaba Alberto Schlesinger. Eso es lo que queda después de 19 años de socialismo del siglo XXI. Y nos querían dar esa receta con el señor Petro. Hágame el favor. Pero uno cree que esto es una pesadilla, y no es una pesadilla. La gente insiste en el socialismo, y el socialismo es solamente eso, una fábrica de miseria y al mismo tiempo, claro está, de corrupción. Porque cuando la gente en Venezuela no tiene que comer, hay boliburgueses infinitamente ricos a los que empiezan a agarrar en los Estados Unidos. Se han demorado mucho. Y él dice que en 2 años la economía mejora. Uno no puede pasar 2 años sin comer. De modo que muy largo me lo fiáis, como diría el don Juan de Zorrilla al comendador. Muy largo me lo fiáis. Bueno, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de la cultura del crimen, que es el legado que deja el gobierno Santos. Una cultura mafiosa que ha permeado todas las esferas de la sociedad, lo cual puede ser demostrado solo con repasar algunas noticias de esta semana, que hasta ahora va por la mitad. Entre ellas, la reventa ilegal de boletas, con la venia de la Federación Colombiana de Fútbol, desviando 42.000 boletas de las eliminatorias del Mundial Rusia 2018 y generando una utilidad ilegal de aproximadamente 13.000 millones de pesos. Otra noticia que confirma la cultura criminal en nuestro país, el SENA. La exdirectora denuncia irregularidades al interior de la entidad que dirigía, y el presidente Santos la remueve del cargo, la tilda de loca, la llama esa niña. Pero bueno, ya vemos cómo la Procuraduría abre indagación preliminar por presuntas irregularidades en contratos del SENA. Esto en contra de los congresistas y excongresistas Julián Bedoya, Maritza Martínez, Elda Lucy Contento, Alfredo Ape Cuello, Eloy Quintero, Sara Elena Piedrahita, Miguel Amín, Argenis Velázquez, Hernán Penagos y Manuel Guillermo Mora. Y entre tanto, vemos cómo desfalcan FONADE. Y seguimos preguntando desde la hora de la verdad también, ¿qué pasó con Fonsecon? ¿Será que el ministro Rivera está muy ocupado tratando de regular la protesta social y no ha podido darle un vistazo a lo que ha pasado con Fonsecon? Bueno, pues desde el 7 de agosto ya tendrá suficiente tiempo para repasar desde su embajada en Chile y eventualmente poner la cara a las denuncias del millonario robo en Fonsecon, denuncias realizadas por la senadora del Centro Democrático Paola Holguín. La cultura del crimen, doctor Londoño, la cultura mafiosa, tema con el que abrimos la mañana repasando rápidamente algunos titulares que dan cuenta de que en Colombia el que las hace no las paga. Otra cosa más vergonzosa. El turismo es turismo sexual. Están llegando miríadas de turistas de extranjeros a la ciudad de Cartagena, no para llenarse de embeleso por aquellas joyas arquitectónicas de la arquitectura militar española del siglo XVI y XVII, sino para tener acceso a las niñitas de Cartagena, las niñitas de 13, de 14 y de 15 años. Dios mío, ¿esto será posible? ¿Y será Cartagena la punta del iceberg? ¿Cómo estará el resto del país? ¿Cómo estará el resto del país? ¿Qué es lo que está pasando en el resto del país? Pregunte por las ollas del microtráfico. Pues es que se nos olvida lo que decían las colegialas que estaban allá en el Bronx, cuando levantaron el Bronx. ¿Usted se acuerda lo que contaban? Lo que tenían que hacer para que les dieran un poco de coca, porque si no se las daban, se morían de la ansiedad. Esas criaturitas de 14, 15 años. ¿Ah? Y eso es la cultura mafiosa de la existencia. Nos metieron la cultura mafiosa. Y el que las hace, no las paga. Así es, así de sencillo. Porque el que las hace, y hace las peores, celebra un acuerdo de paz para decir que se incorpora a la legalidad y que no delinquirá más, para que sigan delinquiendo los amigos. Y para dictar las nuevas leyes del país. Para dictar tener las su nuevas curul leyes en el Congreso. Ahí tiene usted a Carlos Lozada, el que me condenó a muerte a mí, de miembro de la Comisión Primera del Senado de la República,
¡Qué vergüenza para el país, por Dios! ¡Qué vergüenza! Ese sujeto, ese asesino, en la Comisión Primera del Congreso, por cuenta del señor Santos y por cuenta del padre de Rú y por cuenta de 4 marxistas izquierdistas que se tomaron el país, hicieron con Colombia lo que les dio la gana, meterle la cultura mafiosa de la existencia. Eso fue lo que hicieron. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Cada día que pasa, ahora se conoció de las declaraciones de alias Monoleche, un ex paramilitar del círculo de confianza de los hermanos Castaño, quien estuvo en el juicio contra Santiago Uribe, donde dijo que le ofrecieron a nombre del senador del Polo Militar un montaje, una cantidad de dinero. Alias Monoleche, hombre de confianza de Vicente y Carlos Castaño, dijo que fue citado para ayer a la diligencia por la defensa del presidente, por la defensa de Santiago Uribe, acusado de la supuesta creación de un grupo paramilitar llamado los 12 Apóstoles en Yarumal, y por eso daba estas declaraciones. De acuerdo con la declaración que entregó durante la audiencia, aseguró Monoleche que cuando estuvo recluido en la cárcel de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, él y otros 40 hombres recibieron propuestas de dinero a cambio de participar en un montaje en contra de Álvaro Uribe y de su hermano Santiago Uribe. También fue interrogado en la audiencia Camilo Hernán Vázquez, un hombre que era trabajador cercano a la hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez en el municipio de Yarumal, quien afirmó que nunca vio la presencia de grupos paramilitares en esa zona del norte antioqueño. Esto fue lo que dijo alias Monoleche. Este señor comenzó diciéndonos que había que hacerle un montaje a Santiago Uribe y a Álvaro Uribe, y que el señor Cepeda daba beneficios jurídicos o de con plata. Esto fue lo que dijo Monoleche, doctor Fernando, y esto es la prueba de que siguen saliendo detalles y declaraciones que indican lo que es evidente al momento, y es que los enemigos del presidente Álvaro Uribe hacen todo lo posible por buscar poner preso a Santiago Uribe y obviamente al expresidente de los colombianos. Parece que su misión de vida para estos personajes es perseguir al presidente Uribe, al hombre que tanto hizo por Colombia y que combatió a la guerrilla de las FARC. Monoleche versus Cepeda, tal para cual. Me parece que el debate está en su nivel exacto. Y los invito a que escuchen un trabajo periodístico de la W, de Julio Sánchez Cristo, hablando de un testigo al que quisieron sobornar estos personajes. Lo dice la W y lo dice el señor Julio Sánchez Cristo, y aquí no estamos repitiendo nada, sino dando una noticia. Y entonces fueron a la cárcel ¿quiénes? Cepeda, Pida Córdoba, y nos extraña mucho Larita, el presidente de la Cámara, o el que fue presidente de la Cámara. Nos extraña porque hemos tenido siempre y hemos querido tener buena imagen de él por el buen recuerdo que nos dejó su padre y porque él tenía condiciones que nos parecían excelentes para hacer una brillante carrera política, pero ya fue a la cárcel a conseguir un testigo, y el testigo cuenta toda la historia y cómo fueron, y le preguntan al final, ¿y usted conoció a Álvaro Uribe Vélez? Y entonces dice que no lo conoció. Ese es el testigo estrella contra Álvaro Uribe Vélez. Eso, así son los testigos. Por eso el presidente Uribe no se puede ir del Senado de la República. Nuestra nota editorial la haremos sobre ese tema. La renuncia de Álvaro Uribe Vélez es un imposible político y moral, de manera que no puede ser. Pues a propósito de eso, doctor Fernando, hace muy pocos minutos el presidente Álvaro Uribe Vélez se ha expresado a través de las redes sociales de su cuenta de Twitter y dice lo siguiente. Me permito leerles a usted, doctor Fernando, y a la audiencia. Abro comillas. He pedido al senador Ernesto Macías, presidente de la corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor, nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso por el cual me citan a indagatoria. ¡Qué maravilla! Esto nos abre una luz de esperanza,
El presidente Uribe no le puede dar gusto a estos conjurados, a los Barcelós y Hernández y Castros, a la conjura de la Corte Suprema de Justicia, que es la cabecita del iceberg de esta conjura profunda que encabeza Juan Manuel Santos, porque lo que quieren es precisamente que no se sepa lo que el pueblo colombiano tiene derecho a saber, y hay que contarle al pueblo colombiano en qué situación deja este país Juan Manuel Santos. Empezando por cosas tan elementales como que nos digan, por ejemplo, cuánto invirtió Juan Manuel Santos en propaganda oficial en los grandes medios de comunicación. Queremos saberlo. Por ahí salió la noticia un año de unos contraticos de 500 mil millones de pesos con Caracol y con RCN, con cada una de las cadenas, en momentos muy críticos del gobierno Santos. Eso es 1 billón de pesos, y eso fue un solo año y fue para un ratico. Entonces necesitamos saber eso y muchas cosas más. Entonces oigamos el audio de Julio Sánchez Cristo un momentico, porque nuestro invitado de ahora está en una diligencia muy importante de la que más adelante esperamos tenerles cabal noticia. Escuchemos entonces, esto es lo que dice la W y Julio Sánchez Cristo sobre este supuesto testigo. Han transcurrido muchos documentos, muchos testigos, a favor, en contra, pero hay uno de los testigos más importantes acreditado en los Estados Unidos que ha tenido que ver con declaraciones juramentadas de la Corte Suprema de Justicia, de fiscales enviados sobre distintos casos de nuestra terrible Colombia reciente. Ese testigo ha demostrado eficiencia en sus declaraciones por una sencilla razón. Hoy es un hombre libre, es decir, que ha recibido un principio de oportunidad, unos beneficios por los testimonios que ha dado. En este caso, yo no sé, solo los repito. La historia tiene que ver con 3 congresistas colombianos, de esto hemos hablado, que hace algunos años se presentaron en la cárcel a buscar al testigo. Cuando se hace una diligencia de unos congresistas en la cárcel, y no eran cualquiera congresistas, era la senadora Piedad Córdoba, el senador Iván Cepeda, el representante Rodrigo Lara, pues todo eso queda grabado, tiene testigos, hay registros de entrada, de salida. Y allí los congresistas hablaron con este testigo y le ofrecieron asilo político para su familia en Suiza. Él pues ya estaba adelantando su tema judicial en los Estados Unidos. ¿A cambio de qué? A cambio de hablar de Álvaro Uribe Vélez. El testigo es un gran conocedor de la zona, un gran conocedor de esa parte de la historia. El testigo no aceptó la oferta, no la aceptó. El testigo siempre consultó con sus contactos, los agentes que están vigilando su caso, y le recomendaron no meterse en ese tema. Pasó el tiempo y este año reaparece otro abogado, más ya en otra condición, porque el testigo ya no tiene problemas. Entonces, en algún sitio social, le aparece el abogado con una carta en donde le pide que firme la carta diciendo que los senadores de la República en el año 2009 se acercaron a él para pedirle que firmara algo que involucrara a Álvaro Uribe a cambio de un asilo político y de unos beneficios para su familia en Suiza. Ante estas 2 cartas decidimos reunirnos con ese testigo. Periodistas de la W. Más adelante seguiremos con esto porque tenemos una entrevista que hemos estado esperando largo tiempo.